Es tiempo que comiences a profetizar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre esta ciudad, sobre la nación. Es tiempo que comiences a profetizar. Muchas cosas me está hablando el Santo Espíritu, me está hablando. Y dice que muchas cosas no han estado hechas y no las has visto porque no profetizaste. Y el Señor te mandó a profetizar. Las has anhelado y Él conoce el anhelo de tu corazón. Pero Él necesita enseñar a los principados y potestades a través de ti, a través de la iglesia. ¿Conocen esa palabra? Que nosotros les enseñamos a ellos. Cuando Moisés levantó la vara, ¿ustedes creen que fue Moisés el que abrió el mar? Si los salmos dicen que las aguas al estruendo de su voz huyeron. Huyeron las aguas. Y cuando el Jordán se secó, dice que las aguas retrocedieron y se secaron. Y se secó el lugar a la voz del Señor. No fue a la voz del profeta. Pero el profeta necesitaba activarlo. ¿Se acuerdan de aquel profeta que dijo: yo quiero la doble unción? Amén, amén. Y se llevó el Señor a Eliseo. Escuchen esto. Y él había pedido la doble unción. ¿Por qué? Porque Eliseo no se la podía dar. Era Dios. Él dijo: yo quiero la doble unción que obra en ti, Eliseo. Mi Señor, le dijo. Y Eliseo fue arrebatado. Pero vino esa doble unción y él agarró y corrió y agarró el manto y golpeó las aguas como había hecho Elías. Él solo vio lo que hizo Elías y lo hizo, lo puso en práctica. Y los profetas que estaban del otro lado vieron como las aguas huyeron. Tú obras y el Señor hace. O tú haces los actos proféticos y el Señor obra. ¡Amén! ¡Amén! Tienes que creerlo. La fe obra así. Hay una hija del Señor que no está hoy porque le toca cumplir hoy su último día en el trabajo. Y se presentó con una ofrenda y le dijo: Señor, yo te pruebo hoy, pero sácame de ese trabajo y dame este otro trabajo. Ella va a dar el testimonio la semana que viene, pero no puedo callar esos actos proféticos. Y esta semana, con lágrimas de alegría, dejé el otro trabajo, me dieron el nuevo y voy por mejor bendición, como se dijo en este lugar. ¿Se acuerdan que les decía: pidan nuevos trabajos, pidan cambios? Al que no le ha llegado lo que ha pedido, aguárdalo, porque de cierto vendrá, dice el Señor. Él tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Y la persona no dice: ese soy yo. Ese soy yo, Señor, entonces. Pero tienen que haber actos proféticos en tu vida para que el Señor diga: wow, sí le voy a dar. Sí se lo voy a dar. La Escritura dice que el Señor vio a un hombre y dijo: con este le voy a dar la liberación al pueblo. Y él dijo: Señor, yo soy de los más pobres, de los menos, contigo lo voy a hacer. Y él le creyó. Y no se ha visto victoria como la que tuvo Gedeón. No se ha visto. No se ha visto. Pero él le creyó. Y el Señor le decía: son muchos los que van contigo. Y él decía: sí, Señor. Y les quitaba miles. Y el Señor le decía: son muchos todavía. Y le quitaba 10,000. Y se quedó con un grupito. Pero le creyó. Y el Señor hizo. Eso es lo que Él va a hacer contigo.
a veces no es en el tiempo de nosotros. Muchas veces no es en el tiempo de nosotros. Siempre va a ser en su tiempo. Aleluya. No quiero que se me pase nada, pero el Señor me está hablando. Yo quiero llevarlos a ustedes a Éxodo 20, versículo 18 al 22. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Ustedes saben que esa ha sido la condición del hombre siempre. Cuando el hombre comete una falla, lo primero que hace ante la voz del Señor es huir. Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, encontramos lo que sucedió, ¿verdad? Ellos fallaron, el Señor los llamó y ellos se escondieron y tuvieron miedo. Pero Moisés les dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Quién infunde el temor? Si la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y dice que el verdadero amor, que es el de Dios, echa fuera todo. El amor de Dios está sobre la iglesia. Hoy ministraba el Espíritu y decía que el amor de Dios estaba sobre nosotros, sin merecerlo, pero Él estaba con nosotros. Lo dijo y sigue con nosotros. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. El deseo de Dios siempre fue hablar con el hombre, hablar contigo. Oh no, yo no soy digno, yo no soy. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, lavada por la sangre del Cordero. El enemigo te va a decir que tú no eres nadie. El enemigo te va a decir, a ti te espera lo que le espera a él. Pero a ti te espera un reino, unas moradas que Jesús fue a preparar para ti. Eso es lo que te espera a ti. Eso es lo que le espera a la iglesia. Por supuesto, no le puede esperar a los que no han creído en Él, a los que lo desafían. Todo el que desafíe las leyes divinas está desafiando a Dios. Y no entrarán en el reino de los cielos. Pero a los que nos humillamos, a los que nos arrepentimos y el Señor pone temor en nuestros corazones, nos esperan mansiones en el reino de los cielos. Y yo digo aleluya por eso. Aleluya, me esperan calles de oro. Aunque aquí esté caminando y saltando los hoyos que hay en algunos lugares, allá me esperan calles de oro, perfectas, oro perfecto, finísimo, vestiduras blancas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque había un joven soñador y era el menor de la familia, y el papá le tenía cierto, ¿saben qué le tenía? Amor. Él era obediente al padre. Este joven cuidaba las ovejas, no del padre, cuidaba las ovejas de 11 hermanos que tenía. Y los hermanos cuidaban las ovejas del padre.
Y el padre le hizo unas túnicas de colores. Y donde se paraba ese joven José, esas túnicas se veían diferentes, esos colores. Fuimos al parque y nos colocamos unas franelitas o chamarras o playeras de color. Y donde caminaban yo los identificaba de inmediato. Ahí hay uno de nosotros y sabía quién era. Ayer fuimos al parque, fue hermoso. Fue hermoso. Y este joven, vamos a leer capítulo 37:5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ustedes saben que los hermanos le tenían enojo a José, porque era el privilegiado del padre. Y él soñó y les contó el sueño prácticamente a sus enemigos. Y lo odiaban, dice aquí, lo aborrecían. Y tenemos otra cita también. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y el Señor le daba sueños. Y él iba y se los contaba y le tenían más enojos. Recuerdo un día que dije: el Señor se me apareció en visión y me dijo que le iba a servir, que le iba a estar sobre mí, que iba a hacer muchas cosas. Y me comenzaron: este que se cree, este que se piensa, como que llegaron a decir que yo tomaba medicamentos. Para la gloria de Dios, la semana pasada me hice todos los exámenes y estoy tan sano que no tengo que tomar nada. Todavía me ha guardado el Señor. Y un día dije: vi mucha gente que venía hacia mí y yo no entendía. ¿Y cómo fue eso? Bueno, yo lo vi en visión, que estábamos evangelizando y mucha gente venía hacia mí como ríos. Y seguí ese enojo, más para el pote o la botellita. Pero dice aquí 37:9: soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Hasta el papá protestó de ese sueño y dijo: oye, es que nosotros vamos a venir ante ti, nos vamos a postrar, sí, cómo no. Pero saben, el papá pensaba en ese sueño. ¿Qué sueño es el que le está dando el Señor a mi hijo, al menor? Y los hermanos, dice la Escritura, y su padre meditaba. Y vienen los hermanos y planifican en un momento que el padre envía a José a ver qué estaban haciendo los hermanos, porque no eran muy buenos, y planearon matarlo. Y uno de ellos dijo: no manchemos nuestras manos con sangre de un hermano. Vamos a esconderlo en una cisterna, en un hoyo. El propósito era rescatarlo después. Y lo meten allí y lo venden. Pero dice la Escritura que Jehová estaba con José. Y José pudo decir: bueno, ¿qué me sucede si el Señor me mostró estos sueños? ¿Será que no se van a cumplir? ¿Será que no va a llegar el cumplimiento de ellos? Y yo espero que el Señor te haya dado sueños y visiones. Y si no te los ha dado, te los va a dar. Y vienen unos ismaelitas y le venden a José y se lo llevan como esclavo. Y él gritaba: no me vendan, yo soy sus hermanos. Y la gente, pues, como era de hermoso semblante, dice la Escritura, de buen parecer y de buen porte, como yo. Amén. Yo les voy a decir por qué digo todas estas cosas.
se lo llevaron a Egipto. Y allá todos conocen la historia. Dicen el pastor hablando de cosas que ya conocemos y sabemos. Pero hoy van a tocar tu corazón. Porque Dios estaba con José. Y cuando le dan la primera responsabilidad a José como esclavo, el amo militar se da cuenta que Dios estaba con él y que lo prosperaba. Y lo puso sobre toda su casa. Pero sucede un problema y va a dar a prisión otra vez. Y en la prisión siguen los sueños. Pero él tenía algo que decía: la revelación de los sueños solo viene de Dios. Amén, y gloria a Dios, porque es así. ¿Se imaginan que un hermano vaya ante otro hermano? He soñado con esto, y le salga con algo que no va a ser de bendición? Aunque el Señor muestra sueños para prevenir. Me acuerdo, hablábamos con Sebastián cuando soñó con cocodrilos, y era una traición que iba a haber con una familia de la iglesia, y todos la vimos, estábamos apercibidos ya. El Señor avisó. Y otra familia que se había ido a Miami soñó con la misma familia, la traición de ellos. Y cuando las personas van a hacer las cosas malas, Dios las revela. Y cuando el Señor va a hacer cosas buenas en las personas, también lo revela. Y va a ser a través de sueños y visiones. Y José en la prisión comenzó a revelar los sueños por mandato de Dios. Y se cumplía como José explicaba, o la interpretación de José se cumplía. Y todos se acuerdan que fuimos al parque y venían como ríos, y se cumplió la visión. Y fuimos esta semana y 200 personas o más recibieron al Señor otra vez. ¿Qué está haciendo el Señor? Lo que Él había mostrado que iba a hacer. Y recuerdan que dije, estaba soñando y veía este lugar lleno de aguas. Y llamaba a los líderes y les decía: ¿qué sucede? Que este lugar lo veo lleno de agua, y brotan las aguas como del lugar de la oficina salían. Y me dijo un líder: no es lo que está sucediendo adentro, ven afuera. Y había un río que pasaba por todo el borde, inundaba todo el frente de la iglesia, y las personas en ese río metidas. Yo sé lo que está haciendo el Señor, porque me lo está mostrando en sueños y visiones. ¿Se acuerdan cuando el hermano Frank y la hermana Mariana y los sueños que tenían de que se iba a llenar el lugar donde estábamos y nos teníamos que mover y todo? ¿Nos movió el Señor o no? Y a un lugar espacioso y hermoso como el que estamos. Eran sueños y visiones, y yo los creía. Y vino ahora, el faraón tuvo un sueño y nadie podía explicar el sueño. Y se acuerdan por allá de José y llaman a José, y el Señor le dice a José: interprétaselo. Porque José dijo: del Señor son las interpretaciones y las revelaciones. Y él le dice a Faraón: lo que le está mostrando el Señor es que viene hambre a la tierra, pero antes de la hambre viene una prosperidad, viene una abundancia. Hay que aprovechar, hay que ahorrar, hay que guardar para cuando llegue ese tiempo de escasez, de hambre. Que al rey le pareció bien, y José dice: y la recomendación es que busques a alguien que dirija ese tiempo y pongas gobernadores. Y el faraón le creyó. El faraón le creyó. Allí lo dice en Éxodo.
Éxodo 41:32. Hay una palabra muy importante aquí que yo quiero que observes. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. ¡Gloria a Dios! Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalos sobre la tierra de Egipto. Pero me impacta ese pasaje bíblico. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. José mantenía eso tan bien que la mano de Dios se veía en José. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. De su amo. Y de esclavo pasa a ser el segundo de Faraón en el reino. ¿Ven el cambio? Estaba en la casa del amo, o sea que era esclavo. Pero por la voluntad de Dios y la revelación que Dios le daba, y como Dios estaba con él, de esclavo lo pasa a segundo del reino de Faraón. ¿Qué crees que Dios va a hacer contigo? ¿Qué crees que Dios va a hacer conmigo? Y yo declaro que ya lo está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha venido hablándole al hombre. Dios ha venido hablándole al hombre. Pero este le da miedo escuchar la voz de Dios. Deuteronomio lo dice. Ellos haciendo memoria de cuando escucharon y vieron la gloria de Dios. Ellos hacían memoria cuando José les relató nuevamente los mandamientos. Y ellos decían, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste vive. Por eso la iglesia necesita la voz de Dios para vivir. La iglesia necesita la voz del Espíritu para poder realizar cualquier proyecto, cualquier plan, cualquier deseo que haya en tu corazón. Necesita la voz de Dios. Y no vas a morir, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir, vas a vivir. Me llamaba una hermana de Los Ángeles que en San Diego había una niña enferma, la hermana María Luisa, que les envía saludos. Me decía, pastor, lo llamo porque sé que si nos unimos en oración el Señor va a hacer la sanidad. La niña tenía 5 días con diarrea, vómito y no comía. Y a los que me ven les digo que esa palabra, si ustedes la creen, el Señor lo va a hacer. Nos juntamos en mutuo acuerdo en oración y yo le dije, para este mismo momento, para esta misma hora, declaro sanidad bajo la unción del Espíritu. Esa misma noche la niña se sanó y al otro día salió del hospital y ese mismo día se fueron a un parque a disfrutar. Cuando Dios está contigo, Él obra. Y Él habló esta semana de que Él acortaba los tiempos. Él habló esta semana de que Él lo hacía, era para allá. ¿Por qué? Porque nos habíamos humillado delante del Señor. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di con la sirofenicia? Esa mujer fue al Señor y todavía no era el tiempo para ellos. Pero la palabra de ella transformó todo y en ese mismo momento su hija fue sana del espíritu. El espíritu fue reprendido en esa misma hora y salió de ella. Cuando tú te humillas ante el Señor, un secreto, para mí no es secreto, lo hago siempre. Puede estar una bendición reposando sobre tu vida, pero tú te humillas delante de Él y el Señor acorta los tiempos. Porque ahora le pido para esta hora, para este momento, Señor. Y el milagro sucede. Y el milagro sucede. Tú tienes que creerlo. Iglesia, tienes que creerlo. Y traigo estos pasajes bíblicos
Porque yo sé que ustedes han sido testigos de muchos sueños y visiones que me ha dado el Señor. Y esta semana estaba en el lugar secreto, en ese lugar donde le dije hoy al Señor: escóndeme allí, Señor, escóndeme allí y déjame oír tu voz. Y comencé un relato de cómo Dios le hablaba al hombre al principio, cómo le hablaba a Adán y a Eva, de cómo le habló a los jueces, de cómo le habló a los profetas, cómo le hablaba a los ungidos, a los sacerdotes. Pero dije: pero cómo le hablabas a Moisés, que Moisés escuchaba aún en el trueno tu voz. Y hubo un trueno prolongado cuando dije: quiero oír tu voz. En ese mismo momento hubo un trueno prolongado. Me quebranté, me humillé, como lo que vieron ustedes hoy cuando su presencia llegó y no se ha ido. Y nos humillamos y vieron lo que sucedió aquí, todos humillados y vieron. Y cuando ya estaba para terminar ese momento, le dije: Señor, pero ahora yo escuché tu voz, pero no entendí lo que me querías decir. Porque yo escuché el trueno y sé que tú me hablaste, pero no entendí. Y me fui a acostar un rato más y dije: Señor, pero ven conmigo, ven conmigo. Y ustedes saben que ahí mismo me acosté. Creo que a algunos les dije, no a todos. Yo se los digo a todos. Allí mismo esa cobija y me quedé rendido profundamente. No supe de mí, no supe de tiempo. Y soñé que había un maestro hablándonos. Y de pronto cayó una unción y yo caí. Y hago una relación con esto porque yo sé lo que ha pasado hoy aquí. Y yo sé que había un cable debajo de mí y un atril de esto estaba caído, porque yo recuerdo que cuando me levanté eso fue lo que vi. Por eso yo sé que el grupo de alabanza y de adoración ministran en la presencia del Señor. Ministran, son los que están más cerca del Señor. Y si tú te dejas guiar por ellos, te dejas guiar por el Espíritu que los está guiando a ellos, tú entras allí. Y cuando me estaba levantando, me agarré sobre la mesa, era un lugar libre, y yo dije: oh Dios, y ahora me van a ver y creen que estoy mintiendo. Pero cuando hice así, todos estaban en el suelo. Todos. Y se comenzaron a levantar. Y el maestro, con un brazo en la mesa, me decía: esas fueron de las cosas que te había hablado. Eso era lo que te hablaba. Eso era lo que te explicaba. Me impactó esa palabra, porque de inmediato fui llevado como en el espíritu a un lugar rocoso. Y yo estaba allí sobre las rocas. Y cuando miré había un mar cristalino. Tan cristalino que podía ver la profundidad y podía ver las rocas debajo, su forma, sus detalles. Y yo decía: oh Señor, ¿y si me lanzo y me golpeo? Porque no había forma. Si yo me lanzo de aquí hacia allá, sé medir la distancia. Pero en el agua yo no sabía cómo medirla. Y yo estaba allí y ¿saben qué hice? ¡Aleluya! Y entré en las aguas y no me golpeé. Yo decía: no me golpeé. Pero cuando volteé, todos estaban lanzándose al agua, todos. Y salí de allí y nadie se golpeaba. Por eso nunca dejaré de decir lo que digo cuando los miro a ustedes. Yo veo a muchos de ustedes restaurados, sirviéndole al Señor. A muchos de ustedes ya los veo sanos. Nadie quitará esas palabras de mi boca. Yo los veo sanos en el nombre de Jesús. Yo veo en ustedes la unción del Altísimo. Yo veo a ustedes como columnas. Yo los veo a ustedes profetizando. Yo los veo a ustedes colocando manos sobre los enfermos. Yo los veo a ustedes declarando la palabra de Dios. Los veo así.
El enemigo se para delante de ustedes y los ve destruidos porque Él está destruido. Los ve enfermos porque Él está enfermo. Los ve como los que no están bajo la gracia, sino bajo la ley, sin esperanza. Pero ese es el enemigo. Pero el que está en mí, que me levantará de los muertos el día que vaya a ese lugar, el que obra en mí, me hace verlos restaurados, me hace verlos llenos de poder, me hace verlos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo me paré en ese sueño y vi un lugar entre desértico y con arbustos, pero los arbustos estaban caídos. Escuchen esto, iglesia, no se distraigan. Los arbustos estaban tristes, sus ramas caídas, y había poca grama, escasa y amarilla. Y donde yo me paraba y miraba, los arbustos se iban fortaleciendo y reverdecían y se ponían frondosos, y la grama comenzaba a salir y se hacía un césped verdecito. Y me acordaba donde dice la palabra que Él me guiará a sus pastos y me dará de comer y me cuidará como una oveja. ¿Y saben por qué le digo esto, iglesia? Porque el Señor, que ha hecho que los sueños y visiones anteriores se cumplieran en mi vida, Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Él lo hará nuevamente. Por eso es que yo no los puedo ver. A mí me criticó esta semana alguien. Sé que no lo hizo con mala intención, pero me dijo: pastor, es que usted no habla mucho del pecado. Y lo miré y le dije: no, yo hablo de salvación. Yo hablo de su Espíritu. Está sobre toda carne, está sobre tu vida. Le tocó esa palabra. Porque si digo, si no te arrepientes de tus pecados, no irás al cielo, no serás arrebatado. Si tú no te santificas delante del Señor, no vas a tener parte con Él. Pero no tengo que estar señalando como en otros lugares. Tú no vas al cielo, yo sí voy. En otros lugares, aquí está Jezabel, gloria a Dios, que aquí hay sacerdotisas, hijas de Dios. En otros lugares, contados con, por eso es que no crecen, que contados con la mano en el lugar eran los salvos nada más. Sí, como no. Aquí todos fuimos comprados con la sangre de Cristo. Hay una salvación en nosotros. Por eso es que el Señor nos hace crecer. Estás diciendo, pero ¿y por qué están esos espacios? Esos espacios están vacíos porque tú los estás viendo vacíos. Pero yo los veo llenos y veo gente afuera esperando un segundo servicio. ¿Saben? El Señor me mandó a profetizar su presencia, su salvación. No me mandó a maldecir. ¿Se acuerdan aquel profeta que fue y iba a maldecir al pueblo de Israel? Y hasta una mula le habló. No es el plan de Dios la maldición. Ese es el plan del enemigo. Y vienen los días y el Señor dice: ya. En los que la visión se cumple. El sábado lo vimos. La visión se cumple. Y eso es poco. Y eso es poco. Eso es poco. Donde yo miraba, todo reverdecía, todo. Pero José le dijo a Faraón: este sueño es en serio. Este sueño va. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Escuchen esto, iglesia, y no se vayan a perder allí. Y que Dios se apresura a hacerla. Ustedes saben que ustedes dirán: bueno, pero el Señor le habló al pastor, le mostró, y el pastor está hablando de que 2 veces sucedió.
Ustedes saben que el Señor confirma las cosas y las confirma de siervo a siervo. Y las puede confirmar de esclavo a amo. Y las puede confirmar de joven a adulto. Él es soberano y Él va a hacer como Él quiere. Y gloria a Dios por ello. Pero el viernes me movió el Señor a una prédica. Recuerden que siempre digo, yo los viernes estoy desconectado. Ni veo ni oigo, solo esperando oír su voz. Así predico yo aquí. En la semana puedo escuchar una referencia, puedo ir, me conecto, voy a los ungidos, aprendo de mis mentores. Y comenzó una prédica poderosísima. Y se acuerdan que el domingo les hablé de que era para allá. De que era para allá. Toda visión y todo lo que hablaba el Señor era para allá, right now. El pastor decía con los mismos textos bíblicos que era para ahora. Que era para ahora. Era para ahora. El Señor confirmando lo que enseñé en este lugar. Porque el Espíritu me habló y me dijo que era para ahora. Que era ese dicho que tenía la iglesia, que dentro de mucho tiempo, que el arrebatamiento venía quién sabe en qué año, en el 3000, y otros dicen que eso no viene. Pues les voy a decir algo, está tan cerca que a muchos va a sorprender por no estar preparados, Y habló que estaba en el tiempo postrero. ¿Se acuerdan la palabra que me dio el Señor? Que estábamos en el tiempo postrero. Confirmó. Y seguimos. ¿Quiénes estuvieron el miércoles? Los miércoles un deleite en este lugar. No hablo si el Señor no me habla. Y confirmó la enseñanza del miércoles, que Él acorta los tiempos cuando nos humillamos. El suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios apresura a hacerla. El Señor hace reposar muchas bendiciones en tu vida, ha hecho reposar mucha palabra en tu vida. Pero el Señor me mostró esta semana, cuando le dije, no es, te escuché la voz pero no entiendo, y me hizo caer en un sueño profundo y comenzó a revelarme lo que me había dicho, que el tiempo para todos los sueños y visiones que el Señor te ha dado se ha cortado, y que es el tiempo y viene el tiempo y estamos en el tiempo en el que el Señor hará. Él lo dijo en su palabra, hará. Y por la prédica me confirmaba la enseñanza del domingo y la del miércoles, que les decía, el Señor puede acortar los tiempos. Pero me impactó mucho cuando su esposa, la ungida, la pastora, se paró y dijo, es necesario que yo diga lo que el Señor está colocando en mi corazón. Y yo le dije a Gabriel, viene la palabra. Y dijo, yo me paraba y veía, y todo lo que miraba reverdecía y fluía. Y el Señor es el que hace la obra, porque no es con fuerzas, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. Y yo le he creído al Señor. Toda visión, toda palabra que el Señor está dando en este lugar es para ahora, no es para mañana. Prueba al Señor si no es así, como le dijo mi esposa a esta joven esta semana, prueba al Señor a ver si Él no lo va a hacer y va a dar el testimonio. Hoy no está porque es obligatorio que ella esté allí sus días y haga el retiro después. Todo lo que el Señor ha mostrado en sueño y visión lo cumplirá. Si se cumplió lo anterior,
también cumplirá lo presente. Y dijo que ya era el tiempo y lo cumplirá para la iglesia. Yo te digo, hermano, no es el tiempo de dormir. No es el tiempo en que tú estés decidiendo, no, yo como que... Y no lo voy a decir. No, yo mejor doy la espalda. No es el tiempo de eso. Es el tiempo de que creas. Porque el Señor que le mostró la visión y el sueño a José es el que me ha mostrado la visión y el sueño a mí. Y se cumplirá. Y se cumplirá. Confirmó el trabajo de las piedras cuando decía, escríbela en tablas. Bueno, a mí me dijo en piedras, ¿no? Y puedo hacer tablas de piedra. Por si alguien dice, bueno, es que hay una diferencia. No hay diferencia. Es su palabra. Es su palabra. ¿Por qué digo que no hay diferencia? Porque Él te puede hablar audiblemente. Él te puede hablar a tu corazón, a tu conciencia. Él puede hablarte a través de la palabra. ¿Y sigue siendo su palabra o no? No hay diferencia. Y Dios, y escríbela, y escríbela, y escríbela. Y todo el que lea correrá ella, correrá ella, correrá ella. Y yo sé que el Señor nos ha mandado un trabajo. Y si tú te involucras, lo haremos. Y me voy a la promesa que le dio el Señor a José cuando le dijo a Faraón, hazte de un gobernador, de gobernadores, y hazte de un hombre que dirija. Pues yo le dije al Señor, henme aquí, y el Señor ya me puso a mí. Y ahora hoy te habla el Señor y te dice, ¿quieres ser de esos gobernadores? ¿Quieres ser de esos gobernadores? Y yo me voy con la palabra, de esclavo a segundo del rey. Se capacitó, se preparó, pasó por un seminario, pasó por una escuela. Pues te voy a decir que no. Él lo que tenía era que la presencia de Dios estaba con él. Eso era lo que él tenía. Y voy a decir algo. ¿Por qué hablo así? Y los veo restaurados, los veo sirviendo, los veo como hijos de Dios, sacerdotes y sacerdotisas, los veo profetizando, los veo declarando la palabra de Dios. ¿Por qué? Yo en lenguas aquí me reveló el Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino a un ciego y le dijo, le untó, preparó un lodo y se lo colocó en los ojos y le dijo, lávate? Y cuando él se lavó los ojos, dijo, ¿qué ves? Y él dijo, veo a los hombres como árboles. Veo a los hombres como árboles. ¿Se dan cuenta por qué les digo que cuando yo miraba, lo que veía era árboles y reverdecían? Por eso hablo de ustedes así. Ese hombre, ese ciego, entró en una dimensión y fue por un momento. Entró en una dimensión diferente. Él decía, los veo como árboles. Estaba en una dimensión. Esto se sale de la conciencia, esto se sale de la mente, esto se sale del espíritu del hombre. Pero ya Jesús lo había dicho. Y Él en lengua me reveló a mí que yo lo que veía, esos árboles que se hacían robustos, eran las personas que alcanzamos en el parque, porque había mucha grama y reverdecía. Son las personas que tú y yo podemos alcanzar en un parque, en una plaza, fuera, en cualquier lugar. Me lo mostró el Señor. Yo sé, su palabra es real, eterna. Pero cuando estamos en ese lugar, metidos con Él, no me importa el vecino. Ay, no me importa, ¿no? Yo estoy contigo solo, Señor. Y Él comienza a revelarte, a revelarte. Yo me pregunté, ¿por qué árboles y por qué grama? Esos valles que tú pises reverdecerán. Los valles que yo piso reverdecen. Por eso es que el Señor hace milagros en las casas donde voy. Y esos árboles tristes, que no están frondosos, sin dar fruto, que yo veía que se... Vayan a la enseñanza y pregúntenle a Jesús qué era lo que Él veía. Ese hombre vio a toda esa multitud. El Señor le permitió ver, por un milagro hecho en su vida, le permitió por un momento ver lo que iba a hacer con todos. Y yo sé que lo va a hacer en esta ciudad.
Yo voy a finalizar solo con esto porque el Señor lo puso en mi oficina a decirle. Y yo sé que no necesitas una capacitación. ¿Quieres involucrarte en lo que el Señor me ha mostrado? Ven a este lugar. ¿Te quieres involucrar? Ven a este lugar. No escuches al enemigo. ¿Te quieres involucrar? Ven a este lugar. No tengas temor, no tengas miedo.